Mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a realizar un pequeño estudio de el nuevo sistema IAR. En sí no es un sistema nuevo, ¿sí? Esto es un sistema ya bastante antiguo en realidad. Este sistema apareció en el mercado brasileño en el año 2012 aproximadamente. Entonces vamos a mostrar algunos boletines por acá, por ejemplo. Y aquí está, tenemos un boletín de Denso, ¿sí? En el año, este boletín es del año 2012, aquí está, ¿sí? Aquí está. Brasil, abril del 2012. Entonces, en ese año ingresó a Brasil esta tecnología en el motor 1KD, ¿sí? 3.0, Hilux, ¿ok? 3.0. Y para este mercado ingresó con un tipo de inyector piezoeléctrico, como pueden observar ahí, inyector piezoeléctrico con tecnología IAR, ¿sí? Y era denominado por Denso G3PI, que significa inyector de tercera generación, piezoeléctrico y con tecnología IAR. La característica de este inyector era que tenía un cable largo, ¿sí? Y su enchufe era distante. ¿Ok? Entonces, es una tecnología, como vuelvo a comentarles, bastante antigua. Ya estamos hablando desde el año 2012, ¿sí? A la actualidad. Estamos 22, año 2022, ¿no? Entonces han pasado bastantes años. Lamentablemente a Perú nos llega todo retrasado, ¿verdad? Recién en el año 2021 comenzaron a ingresar las camionetas Hilux 1GD con tecnología IAR, pero para nuestro mercado ingresó con un nuevo inyector. Vamos a ver aquí otro boletín también de Denso, ¿sí? Este es un boletín del año, a ver si nos dice por aquí. En fin, en el boletín no nos indica el año en que fue lanzado, pero a mercado brasileño también y comenzó a ingresar a partir del 2015. Entonces 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, este sistema o este nuevo sistema que recién está ingresando al Perú, o que ya ingresó en todo caso, ya estaba vigente en Brasil. ¿Sí? En ese caso ingresa a Brasil con la generación G4S I, que significa inyector de cuarta generación tipo solenoide, ¿sí? Y la I de IAR. Entonces, para que se den cuenta, ¿no? Las tecnologías nos llegan un poco retrasadas al Perú, pero eso no quiere decir que sean nuevas. Son tecnologías que ya tienen bastante tiempo en el mercado. De hecho, nosotros en el año 2018 dimos una capacitación en Brasil justamente con los inyectores de tecnología IAR, el G3 y el G4SI de tercera y cuarta generación. ¿Sí? Entonces, como vuelvo a comentarles, tiene bastante tiempo en el mercado. Y las cosas no han cambiado mucho, lo único que cambió, bueno, no lo único, algunas cosas más han cambiado, pero cambiaron principalmente de piezoeléctrico a solenoide. ¿Sí? Entonces, más o menos para que ustedes conozcan el inyector piezoeléctrico de tercera generación, vamos a ingresar aquí a nuestra página Mecánico Pro, es una página brasileña, ¿sí? De Bosch, ¿sí? Es una página de Bosch. Entonces voy a ingresar con mis datos, mi acceso
Muy bien, ingresamos acá, vamos donde dice línea leve, ingresamos o buscamos aquí Toyota, tenemos Tesla, Toyota, ingresamos acá como Hilux y aquí vamos a buscar donde dice conexiones eléctricas del inyector YAR de 6 fuse, 6 cables. ¿Ok? Entonces, observen ahí, este es el inyector que yo les comentaba. Ahí estamos haciendo una ampliación. Un inyector de 6 cables, un inyector piezoeléctrico, donde tenía un cable un poquito largo y recién tenía ahí su conector y luego ya se conectaba en este caso para la EDU. En este sistema todavía se utilizó una EDU, como pueden observar ahí. Tienen una EDU de 4 conectores, 1, 2, 3, 4 conectores, ¿sí? O sea que este inyector con tecnología YAR piezoeléctrico aún lo conectaba ese driver, el driver EDU, ¿no? Entonces, más o menos para que lo conozcan, tal vez a Perú ya no llegue esta tecnología porque es pasada, lo que nos llega son la 4ª generación y tal vez la siguiente generación que salgan en el mercado. La nueva generación ya no utiliza un driver externo como tal. La etapa de los inyectores se incorpora en la misma SU, pero todavía manejan el concepto de EDU. Incluso hay un relé EDU, ¿no? En la nueva generación, ¿no? Entonces, vamos a comentar un poquito más, vamos a estudiar un poquito más este sistema, ¿sí? Obviamente la 4ª generación, que es lo que tenemos en Perú. Como les comentaba, no cambiaron muchas cosas, como pueden observar aquí. Estos son los pines, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pines. Y acá nos dice, ¿verdad? El pin número 1 es negativo, el 2 dice que es un positivo de 5 voltios, alimentación para el sensor de presión. 3 es el cable de activación para la bobina. 4 es la señal del sensor de presión. 5, una red link bus. Y el cable 6 es el cable de activación también para la bobina. Tanto 3 y 6 son cables de activación. Y eso no cambió. Eso sigue siendo exactamente igual en la nueva generación de inyectores. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a realizar un estudio físico de circuito, del inyector en esta parte. Vamos a hacer algunas mediciones eléctricas. Acá tenemos un inductómetro, el multímetro, tenemos ahí nuestro escáner, ¿sí? El Zenit, que es igual que el YESCAN. Por acá tenemos nuestro manual. Nosotros ya tenemos un manual que habíamos desarrollado para nuestros amigos de Brasil sobre el diagnóstico de estos inyectores, así que tenemos ya toda la información, incluso algunas fallas, cómo se ve una red de comunicación, por ejemplo, Limbus, cuando hay un problema en alguno de los inyectores, ¿sí? Ahí podemos observar. De hecho, para nuestros amigos de Chimbote, ustedes pueden ir llenando estos cuadros que nosotros hemos dejado en blanco para poder realizar las mediciones en tiempo real, ¿sí? Algunos DTC, algunas mediciones y nuestra red de comunicación, en este caso sin falla, y una red de comunicación con falla. Entonces ya tenemos todo nuestro material. Aquí tenemos todos los datos en el data list, en el escáner que vamos a colocar para poder evaluar el estado de nuestros inyectores, ¿sí? Hicimos algunos estudios en la parte del inyector también, así que la información está. Tenemos mucha información en este manual de diagnóstico. Y adicional a esto, también contamos con nuestro osciloscopio, el USB Autoscope, para realizar la medición de la red de comunicación Limbus, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar estudiando la parte eléctrica, conjuntamente con el diagrama que nos envía Toyota, ¿sí? Toyota. Vamos a evaluar esta parte eléctrica de aquí del inyector. Muy bien, entonces tenemos ahí en pantalla nuestro diagrama eléctrico, ¿sí?
Acá dice inyector número 1, ¿sí? Y acá nos indica cable 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cables. Entonces primero vamos a hacer las mediciones eléctricas, vamos a comprobar qué es lo que encontramos en cada uno de estos pines, ¿no? Según lo que nos indica ahí el diagrama, ¿ok? Para ello voy a realizar la desconexión de este enchufe. Muy bien, vamos a encender nuestro multímetro y vamos a colocar en el nivel de tensión, ¿sí? En corriente continua. ¿Ok? Entonces, para este caso vamos a ir midiendo en cada uno de los pines según el diagrama, ¿sí? Según el diagrama, el cable número 1, ¿sí? Corresponde a una masa, ¿sí? Y ese cable número 1, ¿sí? El cable número 1 se encuentra en esta posición de aquí. Aquí doblando el conector en el lado izquierdo, ¿sí? Acá, en el lado izquierdo de la parte superior. ¿Ok? Entonces miren esto. Yo tengo el conector de esta manera. Acá tiene 2 ranuritas, ¿sí? Aquí abajo tiene otra ranura, ¿sí? Acá también tiene una ranura más honda. ¿Ok? En ese sentido, tal como ustedes lo están viendo, tal como ustedes lo desconectarían en el vehículo, el cable número 1 sería este de acá, ¿sí? Voy a conectarlo y como pueden observar, tenemos ahí 7.1 milivoltios, ¿sí? Que nos indica una masa. Vamos a ver si tenemos continuidad ahí. Vamos a comprobar nada más. No tenemos continuidad, nos da una resistencia de 36.8 ohms, ¿sí? No tenemos continuidad, vamos a dejarle ahí en voltaje, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la masa. Entonces, eso sería el pin número 1, lo que dice EIJ1, ¿sí? Ahora, el pin 2, que dice BIJ1, ¿sí? El pin 2, eso quiere decir que es un voltaje de alimentación. Entonces, tal como ustedes están observando el conector, el pin número 2 sería el cable del medio, de la parte superior, ¿sí? Así como estamos observando ahí. Y el voltaje que tenemos ahí en el multímetro es de 5.04 voltios, ¿ok? 5.04 voltios. Ese es un voltaje de alimentación para el sensor de presión que incorpora estos inyectores, ¿sí? La masa, tanto para la red link como también para el sensor de presión, ¿ok? Entonces, pin número 1, pin número 2, nos encontramos ahora 5 voltios. El cable número 3 dice que es por donde viaja el pulso negativo del inyector. Entonces, ese pin 3 sería este extremo de la parte superior en el lado derecho. ¿Y cuánto tenemos ahí? 13 milivoltios. Si volteamos acá en el conector, ¿sí? Tengo cable blanco de un extremo, lado izquierdo, es la masa, el cable del medio de color negro es los 5 voltios, el otro cable negro, ¿sí? Que dice ahí numeral 1, es por donde viaja el pulso negativo de activación para la bobina del inyector, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a encontrarnos con estos 3 primeros pines de la parte superior. Ahora veamos con los pines de la parte inferior. De donde está este voltaje de 13.1 milivoltios, por donde viaja el pulso negativo hacia la bobina, debajo de ese pin, ¿sí? Debajo de ese pin, ahí como estamos observando, ¿sí? En el pin del inferior del lado extremo derecho, sería el pin número 6, por donde viaja el pulso positivo, ¿sí? Para la bobina del inyector. En este caso vamos a encontrarnos
con un voltaje de 2.1 voltios. ¿Sí? Cuando esté conectado el inyector por el pin de la parte superior, vamos a encontrarnos también con ese voltaje si es que esta bobina no se encuentra abierta. ¿Sí? Si no encontráramos esa circulación de ese voltaje, concluiríamos que la bobina puede estar en corto o puede estar abierta. ¿Sí? Entonces el pin inferior sería el pin número 6, que dice que es de color blanco. Ahora vamos a ver si es verdad. Ahí está, un cable de color blanco. Ahora el cable del medio, que es un color verde, ¿sí? Un color verde. En ese caso sería el pin número 5, ¿sí? Donde dice CINJ. Lo que se refiere es la red de comunicación LIN-Bus. Y como pueden observar, tenemos ahí un nivel de tensión de 11.9 voltios aproximadamente. ¿Sí? Dependiendo mucho del estado de carga de la batería y del sistema de carga. Si usted arranca el vehículo, va a encontrar un voltaje de alternador, ¿sí? Un voltaje alto, 14 voltios por ejemplo. ¿Ok? Entonces, pin número 5, tenemos ahí la red de comunicación LIN-Bus. ¿Sí? En este caso es un solo cable, ¿sí? Para los 4 inyectores. Ahí en el ramal se van a unir a un solo cable que va a ingresar hacia la unidad de control. ¿Sí? Luego, el otro pin debajo de la masa, ¿sí? Debajo de la masa, que es un cable de color rojo, ¿sí? Un cable de color rojo. Miren ahí, tenemos un voltaje de 4.84. Sería el pin número 4, donde dice PIJ1. Eso sería la señal, el cable de color rojo. ¿Sí? Eso sería la señal de ¿quién? La señal del sensor de presión. Entonces, vamos a volver a recapitular en esta parte. ¿Ok? Tenemos la masa, tenemos los 5 voltios, tenemos por donde viaja el pulso negativo de la bobina. Debajo de ese pin tenemos el lado positivo donde hay 2.1 voltios. En el medio, debajo de los 5 voltios, tenemos 12 voltios, ¿no? Que es de la red de comunicación LIN-Bus. Y a su costado, que sería el pin número 4, tenemos el voltaje de monitoreo del sensor de presión. Entonces, mis amigos, eso es lo que vamos a encontrarnos en la parte del circuito a enchufe desconectado, ¿sí? Y si medimos en los demás conectores, pues eso es lo que vamos a encontrarnos, ¿sí? Vamos a encontrarnos exactamente lo mismo, ¿no? Con ello concluimos, por lo menos, que nuestro ramal, por ejemplo, se encuentra en buen estado, ¿no? También habría que medir, por ejemplo, la resistencia del cableado. Por ahí tuvimos una falla, o bueno, hemos tenido muchas fallas por una excesiva resistencia en el cableado, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a encontrarnos acá. Entonces, ¿para qué tenemos 6 pines? Volvemos a explicar esto. ¿Por qué tenemos 6 pines? Vamos a encontrarnos con 2 pines que van a ser para la bobina del inyector, como cualquier inyector, la bobina. Vamos a encontrarnos con 3 pines para el sensor de presión que incorpora. Y un último pin para la red de comunicación LIN-Bus. Ahí están los 6 pines. ¿Sí? Por eso es que tenemos 6 cables. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar unas cuantas mediciones con el enchufe conectado, ¿ok? Con el enchufe conectado, y también unas cuantas mediciones, ¿no?, de comprobación para este inyector. ¿Ok? Entonces vamos a comprobar primero, ¿sí? Primero a enchufe conectado ya. ¿Ok? Entonces miren acá. Espero que se logre visualizar, pero no importa en realidad.
si es que se ve o no se ve, lo importante es saber qué es lo que vamos a encontrarnos. Entonces miren lo que voy a hacer. ¿Sí? Miren lo que voy a hacer. Cable de color rojo por donde viaja la señal del sensor de presión. ¿Qué vamos a encontrarnos acá? Miren ahí. 0.959 voltios. ¿Sí? O sea, no tenemos un voltio como normalmente estamos acostumbrados en el sistema denso. Tenemos por debajo. Y es muy preciso, muy preciso. ¿Sí? Se sube unos cuantos milivoltios y ya nos está marcando valores de presión en el escáner. Entonces es muy importante aquí el correcto estado de todo el circuito, sensores de presión, unidad de control y todo lo demás, ¿no? Entonces ahí tenemos la señal del sensor de presión, ¿no? Que está en el pin número 4. ¿Ok? Recuerden que en el cable número 1, en el cable número 6, que sería este de aquí, cable número 6, ¿sí? Este cable blanco, había un voltaje de 2.1 más o menos, ¿verdad? Ahí está, 2.1 voltios. En el cable de arriba, que sería el cable de color negro, ¿no? O por donde viaja el pulso negativo, tiene que circular esos 2.1 voltios. Pueden observar ahí que está circulando ese voltaje, ¿no? Entonces con eso concluimos por lo menos que la bobina no se encuentra abierta, ¿sí? Está circulando 2.1 voltios. ¿Ok? En el cable del medio, de la parte superior, cable de color negro, cable número 2, tenemos que seguir encontrando el mismo voltaje de alimentación, ¿sí? Ahí está, 5.04 voltios, ¿sí? Y en el otro lado, obviamente, en el otro extremo, cable de color blanco, ¿sí? Tenemos que seguir encontrando la masa. Y ahí está, ¿sí? Ahora, en el cable verde donde viaja la red de comunicación Limbus, en este cable del medio, ¿sí? Al costado del rojo y el costado del blanco de la parte inferior del conector, vamos a ver qué encontramos con el multímetro. Entonces tenemos ahí un voltaje de 11.5 voltios, ¿sí? Por ahí es por donde viaja la red de comunicación Limbus. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo. Vamos a ir al escáner. Vamos a darle acá selección automática, ¿sí? Ahí estamos con el Zenit, está escaneando la unidad de control. Y como habíamos desconectado el enchufe, en este momento vamos a ver si hay comunicación Limbus. Así teniendo el DTC. ¿Ok? Colocar el osciloscopio, vamos a colocar el multímetro también ahí. Tenemos 11.4, 11.5, está oscilando un poquito el voltaje. Vamos a darle a aceptar ahí. Y vamos al osciloscopio. Y vean que ahí tenemos una comunicación. ¿Sí? Vamos a darle grabar ahí un segundo, le damos detener y vamos a comprobar, ¿sí? Si las tramas son correctas, si las tramas son lo que se espera. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. La unidad de control pregunta, el inyector responde. ¿Ok? Vamos a entrar aquí en el escáner. Vamos a aceptar. Vamos a leer DTC. Vamos a ver, como yo he desconectado, ahí, yo desconecté. Vamos a ver si esto se puede ampliar un poquito más. Ahí está. Ok, yo desconecté el inyector número 1 y ahí nos dice Full Pressure Sensor E1. Ok, nos acusa al sensor de presión, ¿no? Del inyector número 1 o sensor de presión 1. Ok,
Y nos genera un código ahí, P13E015. Vamos a borrar esto. Ok, no tenemos más fallos ahí relacionados a eso. Muy bien, entonces, ¿se va entendiendo? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vuelvo a repetir. ¿Sí? Ustedes me dicen. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a terminar con las mediciones aquí en la parte física. ¿Sí? Algunas mediciones adicionales que nos va a ser útil para nuestro diagnóstico. ¿Sí? Entonces mis amigos laboratoristas, mis amigos de laboratorio, ya saben cómo realizar el pineado del inyector. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Va a ser algo muy sencillo, mis amigos. Vamos a volver a repetir esa partecita, ¿ok? Para que quede bastante claro. Voy a hacer aquí una conexión. Tenemos por acá unos conectores, gracias a nuestros amigos que nos colaboran, ¿sí? Y ahí está. Sí, ahí está para que no, a ver, vamos a ponerlo ahí. Para que no se esté moviendo. Los colores, olvídese, porque van a cambiar entre dos inyectores, cambian, dos inyectores son iguales, dos inyectores son diferentes, ¿sí? Lo que es importante acá nosotros entender, ¿sí? Entender es cómo vamos a pinear, ¿sí? Miren esto, este cable que está, así como ustedes están observando ahí, tal cual, para el lado izquierdo, este cable de acá, o este pin del lado izquierdo superior, ¿sí? Va a ser para la bobina. Este cable de acá abajo, ¿sí? También en el mismo lado, ¿sí? También va a ser para la bobina, ¿sí? El cable del medio, de la parte superior del conector, es los 5 voltios. Este cable blanco es la masa, ¿sí? O el pin que está en el extremo superior derecho, ¿ok? El pin que está en el extremo inferior derecho, ¿sí? Este pin de aquí, ¿sí? En esta esquina inferior, es la señal del sensor de presión. Y este cable debajo de los 5 voltios vendría a ser la línea de comunicación link bus. ¿Ok? Entonces básicamente eso sería el pineado que nosotros vamos a realizar. Voy a agarrar estos dos pines de acá y vamos a hacer una medición. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir la resistencia de la bobina. ¿Cuántos ohms tenemos? Vamos a hacerlo con un inductómetro. ¿Sí? Vamos a hacerlo con un inductómetro para tener un mejor resultado. Entonces voy a conectarlo. Conectamos por acá y conectamos acá. Vean, tenemos 0.8 ohms de resistencia. Es una resistencia muy, muy baja. De hecho, estos inyectores pueden hacer hasta 5 inyecciones. ¿Sí? Son inyectores muy, muy rápidos, ¿no? Entonces, va quedando claro cuáles son los pines, ¿no? De la bobina. ¿Ok? Los dos pines que están uno debajo del otro en el lado, en este caso de la entrada de combustible hacia el inyector. ¿Sí? Aquí, donde está este tapón amarillo. ¿Ok? Eso vendría a ser la bobina. Otra prueba que podemos hacer a esta bobina es la inductancia. Muchas veces en los cursos nosotros hemos hecho comprobaciones, mediciones de inductancia, diagnóstico a través de la inductancia y hemos dicho que es mucho más efectivo comprobar la inductancia que comprobar resistencia. Para tal motivo, yo tengo acá mi inductómetro, vamos a conectar, cambiar de pines,
¿sí? Para medir inductancia y vamos a ver cuánto de inductancia tiene. De hecho, lo pueden tomar ustedes como un patrón porque estos inyectores están en óptimo estado, ¿sí? Están funcionando perfectamente. Y ahí está el valor de inductancia, 0.450 milihenrios. Y si comprobamos los 4 inyectores, vamos a tener un valor muy cercano. Y lo vamos a realizar para que ustedes puedan visualizar, ¿ok? Entonces voy a desconectar esto de aquí y voy a traer otro inyector. Vean ahí, esto es otro inyector con una diferencia absolutamente muy mínima, ¿sí? Vamos a colocar otro inyector. Muy bien, vamos a realizar la conexión. Ustedes ahí observen el multímetro. Cuando tenemos 0.457. Ok. Vamos a colocar otro inyector y veamos. En este caso tenemos 4.59. ¿Sí? Entonces las variaciones de inductancia son muy pequeñitas. Si encontráramos diferencias, por ejemplo, de 10, 20, 30 a más, ¿no? Ya tenemos problemas. Ya. Yo en sí me gusta mantener un valor, una diferencia exagerando de 10 milihenrios. ¿Ok? O sea, si tengo, por ejemplo, 50, lo máximo que tolero es 60. ¿No? Muy bien, entonces estos datos los pueden tomar ustedes como referencia porque estos inyectores están en buen estado, ¿sí? Están en buen estado, ¿ok? Muy bien, entonces ya hemos comprobado inductancia, ya hemos comprobado la resistencia de la bobina, ¿sí? Y vamos a hacer otra comprobación que es muy interesante que recomienda el manual. Y vamos a ingresar aquí donde estábamos hace un momento en Mecánico Pro. Vamos acá al PDF y acá nos dice para realizar algunas comprobaciones. Bueno, no importa, no está ahí en este PDF de Mecánico Pro, pero nosotros ya lo tenemos en el manual, ¿ok? Y vamos a hacer una comprobación que nos permite, a ver, vamos a ponerlo ahí para que se vea mejor. Espero que se vea. Y si no, igual, yo los menciono. Nos pide medir la resistencia, es una resistencia de aislamiento, por decirlo de alguna manera, entre el pin número 1 y el pin 5. ¿Cuál es el pin número 1? El pin número 1 es la masa, recuerden. Vamos acá. Pin número 1 es la masa, ¿sí? Entonces, la masa, vamos a conectarlo. Nuestro enchufe para hacer unas mediciones más rápidas entre masa y el pin 5. ¿Cuál es el pin 5? Si ustedes ven el diagrama dice que es por donde viaja la red de comunicación link bus. Entonces vamos a comprobar que la red que no esté en corto básicamente a masa, ¿sí? Entonces vamos a agarrar este pincito
¿sí? Este pin número 5, ¿sí? Del medio de la parte inferior, ¿sí? Vamos a colocar ahí nuestro multímetro. Y la masa, que sería el cable que está en la parte, o el pin que está en la parte del lado derecho, en la esquina superior, ¿sí? Ahí está, ¿ok? Muy bien, vamos a medir resistencia. Vamos a cambiar nuestros pines aquí en el inductómetro y vamos a colocar vean ahí, yo coloqué el multímetro en el rango de 2 mega ohms, ¿sí? En el rango de 2 mega ohms. Y según manual nos tiene que dar aproximadamente alrededor de 1 mega ohms. Entonces estamos muy cerca, muy cerca, en realidad estamos en 1 mega ohms, ¿no? Entonces tenemos que comprobar que nuestra red no vaya a estar en corto, no la red, ¿no? Sino la parte interna del circuito de la red LIN-bus, ¿no? La parte del integrado del procesador del LIN, que no esté en corto a masa. ¿Ok? Entonces de esta manera podemos comprobar la resistencia de los 4 inyectores. Ahora, esto no es 100% concluyente como para decir que todo está bien. Tenemos que después realizar comprobaciones en el osciloscopio o con el osciloscopio, ¿verdad? Entonces hay que hacer varias pruebas para determinar si todo anda bien. Una de ellas es la que estamos haciendo nosotros ahí entre el pin 1 y el pin número 5. ¿Sí? Ahora otra prueba que también podemos realizar es entre el pin número 5 y el cuerpo del inyector, ¿no? Para ver que no vaya a estar en corto también a la carcasa. Y como ven ahí nos da simplemente infinito. ¿Ok? Vamos a colocarle ahí en 20 mega ohms a ver si nos da algo más. ¿Sí? No tenemos absolutamente nada. Si nos diera ahí resistencia, ya nos estaría indicando un problema, ¿sí? En la parte del inyector. ¿Ok? Entonces, mis amigos, esas son algunas mediciones que podemos realizar, tanto en la parte del conector, en la parte del sensor de presión, en el lado de la bobina, medir inductancia, medir la resistencia, el aislamiento, ¿verdad? La señal de presión y todo eso. En un momento vamos a realizar esta misma conexión en un probador y vamos a medir también con nuestro equipo que se ha diseñado para hacer este tipo de comprobaciones, ¿no? Y vamos a ver las lecturas y vamos a ver cómo vamos a conectar ahí en el banco. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como yo tengo desconectado los 4 inyectores, denme un segundo que los voy a volver a conectar. Muy bien, vamos a ingresar a análisis de datos y vamos a borrar todos los DTC que se generó por haber desconectado los inyectores. Voy a colocarlo ahí como para que se vea un poquito más.
Muy bien, ahí acusa al sensor de presión del 1, del 2, del 3 y 4, dice. Claro, porque tenemos 4 sensores de presión, un sensor por cada inyector, ¿ok? Entonces vamos a borrarlos. Vamos a ir a análisis de datos. Muy bien, ya ingresamos ahí a análisis de datos, a flujo de datos. Me hubiera gustado compartir directamente la pantalla del equipo, pero está bastante bloqueado, que no nos permite instalar ninguna otra aplicación adicional a las que ya viene instalado en el equipo. Bueno, esperamos que pronto lo libere. Nosotros tenemos aquí en el manual, ¿sí? En el manual, un data list con respecto al sistema IAR. Va a ser un poco complicado tratar todos estos ítems por un tema de tiempo, ¿sí? Pero voy a ponerlos ahí en pantalla, voy a colocarlos ahí en el escáner para que ustedes cuando estén trabajando frente a una unidad puedan o sepan más o menos qué datos vamos a elegir y de acuerdo a eso ir aprendiendo a diagnosticar estos inyectores IAR. Entonces uno de estos ítems corresponde al estado de aprendizaje IAR, ¿sí? Y en este caso de los 4 inyectores. Entonces vamos a buscar esos ítems, vamos a ir a detalles, ¿sí? Y vamos a buscar el estado de aprendizaje. Y creo que ya lo vemos por acá. ¿Sí? Y lo tenemos acá. IAR Learning Status 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Eso es lo que se refiere al estado de aprendizaje. ¿Ok? Y si lo vemos por acá. ¿Sí? Ahí está. En inglés como lo tenemos en el escáner. IAR Learning Status. ¿Ok? Que se refiere básicamente estado de aprendizaje del inyector IAR. ¿Ok? ¿Qué más? Vamos a seguir bajando aquí nuestro manual. Y acá hay otro dato que dice IAR Learning Status. ¿Sí? Historia, ¿ok? También lo tenemos aquí. 1, 2, 3, 4. Hay otro dato que es muy importante, es muy importante para mis amigos laboratoristas, ¿sí? Que hacen diagnóstico también ahí, donde dice fuga o contador de fuga del inyector, ¿no? Vamos a ver aquí en nuestra traducción. Ahí está. Contador de fugas del inyector. 1, 2, 3 y 4. Y algo muy importante que hay que entender acá, que básicamente es un contador que nos indica el número de veces que cada inyector tuvo fugas, ¿sí? Un dato muy importante es la presión de corrección. Lo voy a colocar ahí, ¿sí? Por aquí tenemos el objetivo, ¿sí? De presión. Y por acá también tenemos otro objetivo, ¿sí? O sea que aquí en lo que es el objetivo de presión tenemos como un sensor doble. Acá dice height y acá dice low, alto y bajo. ¿De acuerdo? Eso también muy importante. Luego nos da la presión, ¿no? La presión del sistema y luego nos da la presión del segundo sensor, ¿no? Como si fuese un sensor doble, ¿sí?
O sea, la estrategia de la unidad de control aún sigue manteniéndose de esa manera. No es que toma los 4 sensores de presión para controlar la presión. No, nosotros para evaluar la presión en el sistema hay que elegir el ítem que dice full pressure, ¿no? O presión de combustible, ¿ok? Que puede ser del sensor 1 o del sensor 2, ¿sí? Sensor 1 o sensor 2, ¿ok? No la presión de cada inyector que vamos a ver ahora mismo. Entonces vamos a seguir acá bajando en nuestro manual, en nuestro data list, con respecto al sistema IAR. También podemos agregar ahí el volumen total, volumen de inyección por cilindro, la presión de combustible por cada inyector, que lo tenemos acá, inyector 1, 2, 3, 4, las temperaturas de cada inyector, podemos agarrar los volúmenes de combustible, en fin, muchos ítems que analizar, ¿verdad? Vamos a darle seleccionar elemento acá para seleccionar. Y más o menos cómo debe de verse estos datos. Por ejemplo, el estatus, ¿no?, del inyector IAR, ¿no?, el aprendizaje, el estatus de aprendizaje del inyector IAR tiene que estar ok. ¿Sí? Así como lo ven ahí. Ok. Si eso cambia a NG, quiere decir que hay un problema. La fuga, ¿no?, la fuga que tuvo cada inyector, que nos encontramos acá, 1, 2, 3, 4, tiene que estar en 0 como lo ven ahí. Si va 1, 2, 3, 4, 5, eso nos indica la cantidad de veces que se detectó fuga en ese inyector. Y un dato muy importante, ¿sí?, muy importante. Cuando se repara los inyectores, ¿sí?, ese dato se mantiene ahí. ¿Cómo lo vamos a borrar? Muy fácil. Desconectamos la batería, ¿sí?, desconectamos la batería y vamos a juntar los 2 cables, positivo y negativo, por algunos segundos. Y ese dato va a ir a 0, ¿sí? Simplemente eso. ¿Ok? Luego tenemos el valor objetivo, lo que les decía, ¿no?, de presión, tanto del sensor 1 y sensor 2, ¿sí? Y luego tenemos aquí las presiones que están midiéndose en cada uno de los sensores. Un dato importante, esto debería estar ahorita en 0. Miren lo que está pasando ahí. Nos está dando ya un valor de presión cuando no tenemos presión en ninguno de los inyectores. Entonces aquí hay ya un problema. Eso tiene que estar en 0. ¿Sí? Ahí está. Tenemos valores de 4 bares, 13 bares, 2 bares, en fin, tenemos ahí problemas. ¿Sí? Eso tiene que estar todo en 0. Y aquí quiero que ustedes noten algo. Miren, aquí está la presión en el sistema. Este ítem es lo que va a usar la unidad de control para comandar la presión en el sistema. O sea, para comandar a la válvula de control de precarrera, la válvula que va en la bomba, con ese valor. ¿Sí? Este valor, ¿de dónde lo toma? ¿De qué sensor lo podrá estar tomando? ¿No? Entonces, yo lo que voy a realizar, no voy a mover la cámara ahí para que solamente se pueda visualizar en el escáner. Yo lo que estoy realizando es desconectando el inyector número 1. ¿Cómo sabemos que desconecté el inyector número 1? Porque aquí se ve. Ahí está, ve. Se fue la máxima presión, que sería de 3.583 bares, por lo que está programado esta unidad de control, ¿sí? Y este ítem se fue al mismo valor. ¿Qué quiere decir? Que utiliza la señal del sensor del inyector número 1 para comandar a la válvula de control de precarrera. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, fíjese acá que hay el valor de otro sensor, ¿sí? Como si fuese un sensor doble en el sistema. ¿Y de quién lo toma? Voy a conectarlo el 1, ¿sí? Como pueden ver ahí, se fue a 4 bares el 1. ¿De quién estará tomando, ¿no? ¿De qué sensor de estos 4 sensores estará tomando para utilizarlo como un segundo sensor para el control de presión? Vamos a ver, voy a desconectar
el número, a ver, número 3. ¿Pasó algo? No, ¿verdad? Sigue aquí en un valor bajo. Ahí está, 11 bares. No pasó nada. Ahora lo que voy a realizar, voy a desconectar el número 4. Miren, ve. Desconecté el número 4. ¿Y qué pasó con el ítem donde dice el sensor 2? Incluso dice ahí. No sé si logra visualizar, ahí está. Sensor 2. ¿Qué pasó con ese sensor? Se fue al mismo valor que el sensor número 4, o el valor del sensor número 4. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis amigos? Que el sistema utiliza el sensor de presión 1, ¿sí?, del inyector número 1 para usarlo para este ítem de acá. ¿Sí? ¿Ok? Y utiliza el sensor número 4 o del inyector número 4 para usarlo como el segundo sensor. ¿Sí? Como el segundo sensor. Como si estuviéramos acá frente a un sistema con un sensor doble. ¿Ok? Entonces se dan cuenta, el inyector 2 y 3 no son usados para ese control de presión. O sea, la unidad de control utiliza estos valores, ¿sí?, del sensor número 1 para controlar la presión, ¿no?, a través de la válvula de control de pre-carrera. ¿Ok? Entonces, cositas importantes que analizar, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Hay muchísimo más, como les digo, por temas de tiempo se nos complica, ¿verdad? Algo con el tema de la temperatura. Ahora tenemos los 4 inyectores conectados y tenemos las temperaturas, ¿no? 1 a 26 grados, 24 a 26, 26 grados lo que nos está marcando, ¿no? No sé si ahorita estamos a 26 grados a temperatura ambiente, pero eso es lo que nos está marcando, ¿ok? ¿Qué sucede si yo agarro y desconecto un inyector? ¿Qué va a suceder? ¿Sí? Ya lo desconecté. Entonces, chicos, yo desconecté un inyector y miren lo que pasa con la temperatura. Se va a 40 grados. ¿Ok? Entonces, esto es un dato relevante. ¿Por qué? Porque si ustedes en su escáner ven esos datos, que todos están en 40, 40, 40, 40 grados, lo que quiere decir es que no hay comunicación LIN. ¿Sí? Porque eso se comunica por red LIN. Entonces, si esos datos están así como lo ven ahí en 40, quiere decir que, ¿sí?, que no hay comunicación. ¿Sí? Se rompió el cable o algún sensor está, algún inyector, ¿no?, el circuito de un inyector está averiado, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese dato ahí que ustedes están viendo, ¿sí?, es cuando no hay comunicación LIN. ¿Ok? ¿Y por qué se va a los 4 de esa manera? Porque acá la unidad de control no puede identificar qué inyectores, si es el 1, el 2, el 3 o el 4. ¿Sí? Es más, acá nos van a generar códigos así acusándonos a los 4 inyectores, ¿no? Porque la unidad de control no puede identificar qué inyectores. ¿Ok? Entonces, como les comento, son muchas cosas, son muchos ítems que analizar, ¿sí?, que obviamente en el curso que vamos a realizar para Perú, vamos a estar estudiando todo esto. Nosotros, como pueden ver ahí, tenemos toda la parte de lo que es el circuito eléctrico, ¿no?, de este sistema para poder realizar un análisis bastante profundo y bastante completo. ¿Sí? Ahí pueden visualizar. ¿No? Todo el ramal de esta camioneta para poder realizar ese diagnóstico, ese análisis de cada uno de los ítems. Algo que es muy interesante aquí es que acá podemos hacer cualquier cosa y nadie nos va a decir nada.
A diferencia de estar en el vehículo, que hay que tener bastante cuidado porque podemos provocar algún daño, puede suceder cualquier cosa, porque nosotros en nuestras prácticas, los que nos conocen saben que nosotros hacemos locuras. Entonces podemos dañar algo en esas locuras. Entonces, qué mejor que tener así un módulo como lo que tenemos acá, donde vamos a poder realizar cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de medición y no va a pasar absolutamente nada. Podemos cortar los cables, hacer lo que quieran y no va a pasar absolutamente nada. No se va a dañar absolutamente nada. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar a hacer unas comprobaciones en el banco, ¿sí? Con un probador de inyectores mecánico, algo muy simple con nuestro equipo, y para que puedan observar el pineado que vamos a realizar ahí, para que quede esa parte bastante claro, sobre todo para mis amigos del laboratorio que me han estado consultando todos estos días, cómo hacemos la medición, cómo hacemos la prueba y todo eso. ¿Ok? Antes de pasar, antes de que me olvide, quería mostrarles la red de comunicación Limbus. Vamos a ir aquí al osciloscopio. ¿Sí? Y vamos a ver. Muy bien, entonces ustedes ya saben que es el cable del medio, ¿sí? De la parte inferior del conector. Entonces vamos a conectarnos en ese cable. Como pueden observar, en este momento no tenemos comunicación. ¿Sí? Solamente tenemos ahí un nivel de tensión de 11.8 voltios. Muy bien. Quitamos contacto, volvemos a colocar y ahora vamos a ver si hubo o no hubo comunicación. Muy bien, aquí tenemos la comunicación. Ok. Aquí hay algo muy interesante. Miren ahí. Por lo general, a grandes rasgos, la red de comunicación Limbus tiene dos partes. La parte donde la unidad de control pregunta y la parte donde la unidad del inyector, ¿no? Responde. En este caso, ¿qué está pasando? En este caso, la unidad de control preguntó y simplemente no hay respuesta por parte del inyector o de los inyectores. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar acá? Nos va a generar un código acusándonos a los 4 inyectores. ¿Sí? Entonces aquí incluso la unidad de control hizo, por decirlo de alguna manera, varias preguntas, porque aquí hay otra trama. A ver, vamos a comprimir esto y veamos. Hay una señal ahí. No, es más, solamente una sola vez. Ahí está. Una sola vez. Preguntó, no hubo respuesta y simplemente no volvió a preguntar más. ¿Sí? No hay ahí. ¿Ok? Vamos a conectar bien. Alguno de los inyectores se dañó. No estaba bien conectado. Vamos a ver qué sucedió. Ah, aquí está. Uno no estaba bien conectado. Muy bien. Ahora vamos a volver a medir. Y vamos a ver si ahora sí ya hay comunicación. Vamos a abrirlo en otra carpeta, en otro programa, último modo. Y ahora sí, para que ustedes comparen, ¿sí? Cuando hay comunicación y cuando no hay comunicación. Vamos a darle grabar ahí y listo. Miren acá. Ajá, ahí tenemos la comunicación. Muy bien, entonces ahí tenemos la comunicación. Y vamos a ampliar un poquito la señal.
Y vamos a realizar una comparación en el momento que había comunicación y en el momento que no había comunicación. En fin, un poco complicado, vamos a centrarlo mejor. En esta parte de aquí, esta parte de acá, es pregunta y respuesta de uno de los inyectores. ¿Ok? De hecho, cuando tengamos códigos de comunicación, la computadora no puede saber qué inyector es, pero nosotros podemos identificarlo a través de una técnica, que ya más adelante lo hablaremos. ¿Ok? Entonces, miren la forma de onda, ¿sí? La forma de onda, básicamente. Y cuando no hubo comunicación. Vamos a ver la trama, aquí está. Seleccionamos ahí. Ok. Ok, muchachos, observen ahí. Pregunta de la unidad de control, ¿sí? Esa parte de ahí es igual, en este caso de acá, vean ahí, es igual hasta esta parte, ¿sí? Miren, ahí está, ¿sí? Es igual, pero miren la diferencia. En la respuesta del inyector, miren lo que ha sucedido, toda esta parte de acá. Solamente observen, ¿sí? Solamente a través de la observación, para darnos cuenta. Aquí no hay comunicación de los inyectores, ¿ok? Y aquí sí hay comunicación de los inyectores. Miren esa forma de onda. Totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. ¿Sí? Niveles de tensión, ¿no? Esta señal va de, para que tengan en cuenta ahí, 926 milivoltios en el lado bajo, ¿no? Y en el lado alto 11.75 voltios. ¿Ok? Entonces, para que quede claro esta partecita, aquí hay comunicación y aquí simplemente no hay comunicación. ¿Ok? Eso es todo en esta parte, así que vamos a hacer una pruebita en el banco y con eso finalizamos, mis amigos. Mis amigos, en definitiva, no todos están en las posibilidades que yo de tener un conector de estos, ¿verdad? ¿Sí? Donde simplemente agarras, conectas y es mucho más fácil. Así que como no todos tienen esa posibilidad y en vista que algunos amigos ya nos están comprando los probadores que hemos diseñado junto con mi amigo César Rucova para el diagnóstico de sistemas Common Real, vamos a probar, ¿no? este inyector, ¿no? Observen ahí, tal cual, cómo vamos a conectar. Primero, yo tengo aquí dos cablecitos, ¿sí? Nuestro equipo, que sirve para activar inyectores, ¿ok? Entonces ya hemos dicho que los pines que están para este lado de la cañería son de la bobina. Entonces mira lo que voy a hacer, voy a conectarlo uno ahí y otro aquí arriba. Muy bien, ahí está. Los dos cables de este lado. Voy a ingresar al inyector y como pueden escuchar, ahí está, el inyector ya está siendo activado. Vamos a aplicarle un poco de presión. Ahí está. Estoy colocando el micrófono bastante cerca para que se pueda escuchar. ¿Ok?
Entonces hasta ahí ya tenemos conectado nuestra bobina. Luego vamos a conectar nuestro sensor de presión de riel. ¿Sí? Vamos a conectar una masa y 5 voltios. Ya sabemos que la masa es de este extremo. Para hacerlo ahí un poquito más fácil, de repente ustedes, si tienen estos pincitos, ¿verdad? Estos adaptadorcitos que vienen en los bancos para probar inyectores de gasolina. El cable del medio, ya sabemos que es 5 voltios y el extremo superior es masa. Entonces miren, 5 voltios, ¿sí? Y eso de aquí va a ser masa, ¿ok? Y el cable o el pin que quedaría aquí abajo, ¿sí? El pin debajo de la masa sería nuestro cable de señal del sensor de presión de riel. Entonces en nuestro equipo vamos a ingresar a sensores y ahí está. Sí, ahí está, 0.9 voltios. Vamos a meterle un poquito de presión, cortándole la activación del inyector para evaluar, ¿qué cosa? La presión. 0.9. Voy a someterle ahí, miren, 400 bares más o menos, 1.2. Voy a meterle más presión, 500 bares. Ahí está, 500 bares más o menos, 1.4 voltios. Y a medida que le vaya metiendo más presión, obviamente el voltaje del sensor irá subiendo más. Una manera muy práctica de monitorear el sensor de presión, ¿sí? Con estos probadores de inyectores mecánicos. Entonces, mis amigos, una manera fácil, sencilla de realizar esa prueba. Así que no es nada complicado, no le tengan miedo, no va a pasar nada. Y para nuestros amigos que reparan inyectores, ¿sí? De hecho, la válvula del inyector 1GD del inyector de 2 pines también le da para este inyector. ¿Ok? Entonces, chicos, voy a volver a repetir aquí para que quede más claro que el agua. ¿Sí? Este pin de acá, bobina, el pin de abajo también bobina, ¿sí? Bobina. ¿Ok? El pin de arriba 5 voltios, 5 voltios. El pin del otro extremo, masa. El pin debajo de la masa, señal del sensor de presión. ¿Sí? El pin del medio, de la parte inferior, señal de la comunicación link. Voy una vez más. Esos dos pines bobina, 5 voltios, masa. ¿Sí? Debajo de la masa, sensor de presión de riel, señal. Y aquí, señal de la comunicación link. ¿Ok? Si tienen ustedes la posibilidad de conseguirse un conector, muchísimo mejor. ¿Sí? Ahí está. En este caso sería así. Estos dos cables de acá, ¿no? Del lado de la entrada, bobina. El cable del medio masa, 5 voltios. Este cable del otro extremo masa. Debajito de la masa sería sensor de presión. Y esto sería comunicación. ¿Ok? ¿Quedó claro?
Entonces, mis amigos, estamos nosotros por acá, Autoscope Service, ¿sí? Luis García Arévalo, haciendo un poquito de lo que nos gusta, compartir información, compartir con nuestros amigos, con nuestros técnicos de diferentes países, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, España. Incluso hoy recibí un WhatsApp desde Sudán, África, justamente por esto de acá, ¿no? Entonces, tenemos un alcance increíble realmente. Yo a veces me sorprendo. Llegamos a mucha gente. Así que lo poquito que he podido compartir el día de hoy, porque es muy poquito. De hecho, en el curso que desarrollamos en Brasil, dedicamos más o menos 8 horas a la comprobación, diagnóstico con escáner, osciloscopio del inyector IR, ¿sí? Entonces hay muchísima información en esta parte que lo vamos a desarrollar en los cursos Common Real. Y como les comenté en algún momento del video, tenemos todo el material, ¿sí?, para poder hacer todas las pruebas habidas y por haber, ¿sí? Nos gusta hacer mucha manipulación, mucha comprobación, y lo importante es que nosotros tenemos el material disponible y no nos preocupamos por lo que se vaya a dañar algo. Eso a nosotros no nos preocupa porque es nuestro. Nosotros invertimos para darles lo mejor para ustedes. Así que en los próximos días yo les invito a los cursos que vamos a estar realizando de diagnóstico de estos sistemas y también del sistema integral Common Real. ¿Ok, mis amigos? Así que chicos, que tengan buena noche, un fuerte abrazo y nos estamos viendo muy pronto. Hasta la próxima.